Oración, frase o sintagma. Estamos en el campo de la sintaxis en el mundo aquí de gramática automática, de este proyecto que decidí llamar gramática automática. La palabra sintagma, si vemos la palabra clave o la frase clave que tiene allí la sílaba clave, sería tags, de donde viene algo así como lo que se llama una etiqueta, tal como resulta ser en ciertos idiomas. ¿Por qué ven las palabras como una etiqueta? Porque la sintaxis se encarga de explicar o analizar las palabras según su función. Si bien en la morfología se refiere a la forma, aquí en sintaxis se refiere a la función. Ya expliqué en otros videos de cómo hay universidades que trabajan con lo que se llama morfosintaxis al mismo tiempo. Yo la trabajaba de manera separada. Por eso acá en sintaxis se trabaja como un módulo aparte y como el módulo final en el programa de gramática. ¿Qué sucede con la sintaxis? Debes analizar lo que se llamaba la oración. En algunos textos gramaticales también se le conoce como proposición. En cuanto a la sintaxis, en cuanto a la estructura de la función, hay que tomar en cuenta qué tipo de oración es según el hablante, lo cual puede ser enunciativa, exclamativa, desiderativa, interrogativa o dubitativa. Y también hay que tener en cuenta la oración según el verbo, que puede ser transitiva, intransitiva, recíproca o reflexiva. También puede ser copulativa. En tal caso, una vez que tenemos ya la estructura definida de esa clasificación de la oración, pasamos a los componentes como sujeto y predicado, que para eso trabajamos con un sistema de cajas de George Hockett y con un sistema, un diagrama arbóreo del señor Noam Chomsky. Hay que conocer entonces lo que es sujeto, predicado, su núcleo, su complemento, lo que se llaman los sintagmas nominales, el sintagma verbal, lo que es objeto directo, objeto indirecto, los complementos circunstanciales. Este sistema de diagrama arbóreo de Chomsky es uno de los más estructurados. A través de él podemos saber quién realiza la acción o qué realiza la acción primero, qué elementos van primero y cuáles van después, aun cuando en el idioma el orden se ha presentado de otras maneras. Puedes dejar en la caja de comentarios para trabajar en próximos videos con este sistema de diagrama arbóreo y explicarle un poco mejor qué son las proposiciones, lo que sería ahora, antes eran las oraciones, ahora proposiciones, lo que son proposiciones coordenadas, proposiciones subordinadas, para desarrollarlas y hacer videos referentes a estos sistemas. Aunque el objetivo principal, ya lo sabemos, es simplemente aprendernos todo esto cantando, ya sea con un ukelele, con el cuatro venezolano, para poderlo recordar muy fácilmente, de forma muy pegajosa y de forma bastante amena. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este video, como la gente de Aveo Nation, Ed Soto Music, Music Juring. Allí en la caja de la descripción revisa bien todos los enlaces que voy a dejar, los enlaces de la canción, los enlaces de los archivos con las guías y todos los elementos que te van a ayudar a conocer mejor de lo que es la gramática de una manera más fácil, gramática automática. Nos vemos.